Fútbol y parrilla, capítulo número 27, un culto al tercer tiempo. Lo que siempre esperamos los futbolistas de contar cosas o hablar después de los partidos, hablar historias de camarín, don Rodrigo Goldberg. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Muy bien por acá. ¿Y usted? El rey del rally, del rally móvil. ¿Ah? Oye, hace tiempo que no había un polerón así, cuando los 90 que no había un polerón así. ¿Bien? No, pero está bien. ¿Sí? Oye, Está bien. presentemos a los invitados. No, ¿Te parece? el Mira, nivel de los invitados que tenemos es una cosa tremendo. ya, No, ya hoy día impresionante. hoy día es una locura. Solamente les voy a decir que a mi lado izquierdo, están los ojos más lindos del fútbol chileno. Pero eso es lo de menos. No, porque lo que pasa es que Por jugar favor. contra él era difícil porque ¿Te veía el ojo? ojito de piscina, No, te mataban. Y además le hacía así, abría los brazos y te ponía. Era mi referente. Uno Cuando yo debuté era mi corría nomás referente. y la pelota te la ponía aquí al pecho. El señor Jorge Coque Contreras, junto a nosotros, don Jorge Coque, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bien, ¿Bien? gracias a Dios. Gracias bueno, a Dios. muchas gracias A pesar por venir, A pesar de que van pasando los años, me siento muy bien, muy bien. Qué bueno. No, y esos ojos, mira. Y esto, oye, Ah, y ese me parece hace, también tiene ojos. me hace Ojito de vecina. me hace recordar a un amigo que tenía, que estuvimos con las selecciones, que tuvimos en Católica, el Dante. Siempre Mira, tenemos una me sección. molestaba con el tema de los Tenemos una los sección. ojitos, los- Los ojitos Tenemos una vecinos. sección espontánea Y de tenemos Sí. a un inmejorable invitado, un gran comunicador, tremendo. fanático del fútbol también. Partió su primera experiencia como periodista, partió en el fútbol. Sí, señor. Pollito Valdivia. Un gran aplauso Muy para bien. él. Eso mismo, gracias. Empresario, comunicador, periodista. Y ahora que se viene. Quiero hacer una corrección. No, yo entré al fútbol en el año 91, entré al fútbol como notero, como periodista deportivo. Pero- venía del Extra Jóvenes yo. Ahí empecé en la televisión en el año Tremendo 90. error, abriendo porque yo te No, veía. pero fue muy rápido. Pues un año después estaba en Colo Colo en la Red. Y Colo Colo en la Red, claro, era un programa que estaba dedicado exclusivamente a seguir a Colo Colo a todas partes. Entonces era algo más o menos inédito. Todos tenían, estaba el informe especial o el Zoom deportivo. Todos los periodismos se especializaban en algo, ¿no? Claro. Pero acá era sobre un solo equipo, po, weón. ¿Cachai? No era solo los demás clubes, Colo Colo. ¿Qué año estamos hablando? Año 91 partido Colo Colo en la ya, red, ya. que el año que además sale campeón Sale de la campeón de Libertadores. Libertadores, claro. Después, claro, la conducción de Max Walter Couch, Pero Mauricio espérame. Israel, y después se suma Quique Morandé. Sí, que es un pues. weón de la Mira, Católica, pero weón. después de, Decía que venido en San Felipe, ¿te acordáis? Sí, pues, pero sí. Pollo, después de tremendo éxito de Extra Jóvenes, ¿te fuiste al fútbol? ¿Por qué? No entiendo. Porque había una propuesta muy... era buena. Y no había salido Colo Colo campeón todavía. Y me tocó ir a cubrir cuando fue el partido con Olimpia. Oh, allá. Y acá, pues, Ida y vuelta. y ese fue el partido que sale finalmente campeón, Sí, el partido sí. contra Olimpia. Si antes había dejado fuera Boca. A Boca. Claro. Era un tremendo equipo. Mirko tenía una estrategia de juego súper interesante. Y yo que no cachaba mucho de fútbol. Después ya me tocó también cubrir los partidos que eran de la liga local, digamos. Y ahí también entretenido porque me encontré con mucha gente en la cancha. Tengo un montón de historias que contar, pero estamos juntos. No, pero es que sé que a Por favor. propósito de eso, siempre hay periodistas que yo admiro mucho y uno de ellos es Edgardo Marín, con el cual tuve el gusto de trabajar en Radio Cooperativa, un maestro de Edgardo. Sí. Y él siempre ha dicho, puede que tenga la razón o no, pero dice que los 90 fueron años gloriosos para el fútbol chileno, los cuales había seleccionado de otros países, los estadios se llenaban en general. Y tú, Coque, también, bueno, fuiste parte protagonista de esos años, en Católica, en Colo Colo, en España, en una época, yo diría, gloriosa el fútbol chileno. Sí. Sí, Donde la selección era 99% de los jugadores de Chile. Po. En realidad sí. Y además lo que tú decías, una de las cosas que nosotros hemos destacado, que en esa década, por decirlo de una manera, llegaron jugadores que difícilmente podrían llegar ahora, Claro. por los valores quizás que tienen ahora los futbolistas. Pero llegaron jugadores como el Beto Acosta, Gorosito, llegó Rogelio Delgado a la U, Sergio Vargas, que eran Leo seleccionados. Sí, pues. El mismo, ¿cómo se llama? El Colo Leo Colo, Rodríguez. el de Colo Colo, Marcelo Espina. Marcelo Espina. El Diablo Echeverri. ¿Entiendes? El Diablo. Mira,
Fraca, que había estado Emerson, también En Uruguay, En Uruguay. seleccionado uruguayo también. Claro. Pero Entonces, tiene que ver, Jorge, con que había más recursos. La convocatoria, lo hablábamos en algún minuto, era tal que justificaba pagar esos precios porque tenían cómo pagarlo, porque había gente en el estadio. Y no estamos hablando de los grandes contratos televisivos todavía. No, pues. No había No, CDI, no, etcétera. justamente. Estamos hablando que en el fondo el fútbol se financiaba prácticamente Borderó. por Borderó, por la convocatoria, por llenar el estadio. Entonces, eso financiaba finalmente también la gente de camisetas, ¿te acordáis? Sí. Porque las de Acosta y Grosito eran populares en Católica. Es que por ahí empezó, ya en esa época también empezó todo el tema del marketing, incluso, creo yo, de los buenos contratos que empezaron a hacer los equipos, los clubes, por usar ciertas marcas Claro. específicas, ¿cierto? Los sponsors. Pero yo creo que el tema de los valores de los jugadores en esa época no era tan alto. Y estos clubes lograron, bueno, igual yo creo que tienen que haber hecho un esfuerzo importante para atraer a ese tipo de jugadores, ¿me entiendes? Sí. Para poder, lógicamente, pero después llegar al pagarle y punto de cumplir. llegar a ir a Pero pérdida. por eso te digo, ahora, a pesar de que ahora hay recursos que entrega la televisión y todo eso, Sí, pero no te trae un yo seleccionado sería muy argentino. difícil, No llegáis. pero Ni brasileño, no de ninguna llega. manera. Ni siquiera un suplente. De ninguna Yo me manera. acuerdo, para que te Es un memoria. poco para que te des cuenta, quizás los valores que se manejaban en esos años a los valores que se manejan ahora. Porque yo te digo, uno a veces se sorprende. A mí me tocó ir a jugar a España y los valores que uno recibía ahí, pero comparado con los de ahora, es imposible. ¿En Imposible. qué sentido? ¿Que eran menores? Muy menores. Tú estás muy en la- menores. tú estuviste en Palma. Yo estuve en la Unión Deportiva figura Las Palmas. máxima Claro. de Las Palmas. Pero Sí, pues, jugando en el eso. fútbol español, en primera división, todo el asunto, Tú estás en Canarias. en las Islas Canarias, sí. Sí, pues, pero por eso estoy pensando, no era, si bien, pero no era el Real Madrid, no era el Barcelona, Sí. pero así todo tenía una liga importante, pero no tenía los recursos No, que manejan no, ahora. no. Seguía siendo más... No sé, es que tampoco tenían quizá el aporte de televisión, Ya, de el marketing. sponsors, un montón de cosas. Cambió mucho. A ver, yo siempre daba el ejemplo y decía yo jugando en Las Palmas, claro, ahí ya se ganaba una prima que era anual, un sueldo, ¿cierto? Y por ahí te ponían algunas cosas de condiciones. Por ejemplo, a mí cuando yo llego, porque no estaba muy conforme con lo que me estaban ofreciendo y lo que me habían hablado anticipadamente, yo quedo un poco mal en las conversaciones. Le digo, pero esto no es lo que hablamos, ¿me entiendes? O lo que me dijeron a mí. ¿Directamente tú, sin manager? ¿No tenías representante? No tenía representante. Fue un representante el que hizo el puente. nexo, pero lamentablemente cuando me toca la conversación mía Negociar. a negociar todo lo mío, él sale de la reunión y yo le digo, pero ¿cómo? Le digo, ¿no me va a acompañar? Me dice, no, porque ya este es un tema tuyo. Yo ya vi lo mío. ¿Me entiendes? Porque era netamente, ¿Cómo? era netamente Eran otros intermediario tiempos. y conocido, porque fue el que llevó al Pato para allá también y todo, ¿me entiendes? Ah, Pero yo pensé que él me Vinicius. iba a apoyar. ¿Era chileno o qué? ¿Vinicio? ¿Chileno No, o qué? Carlos Poblete. Carlos, mira. Carlos Poblete, sí. Carlos Paulino. Mira. Que en esos años Él es paseo radial también, ¿no? él estuvo en una revista B, aparece. Sí, Claro, sí. Ya, el asunto es que al entonces, no tener claro, representante y negociar tú directamente es justamente. más difícil venderse. No, mucho más Por lo tanto, difícil, o sea, que- está en una situación súper Es que siempre lo decía compleja. yo, por eso eran importantes lo que uno está diciendo, no, pero si yo soy bueno, ¿me Claro, entiendes? O sea, a mí ¿quién me te tienen que vende? pagar, porque claro, ¿cómo uno te venderse? promociona? Es muy difícil. ¿Sabes A pesar que eran- hubo ha cambiado todo, mucho. Sí. Yo siempre comento, yo digo a mi inicio, a mí el que me marcó no fue Gorosito, por más que lo admire y Ya. a Beto Acosta también lo admire. A mí el que me marcó Sí, en pues, mi el inicio como Joder, jugador gracias. profesional fue el Coque. Porque el Coque es un referente Sí, que po. al final 18, 19 años y más encima del puesto de que uno se interpretaba o uno creía que era de acuerdo a sus características, me marcó mucho. Me marcó mucho. Y ahí me di cuenta de que uno es muy posible que uno de acuerdo al medio, uno diga, me creo bueno. ¿Eres bueno dónde? Claro. Pero cuando empiezas a jugar con tremendos jugadores, dices, no, yo tengo muchas falencias. Yo nunca le pegué con el pie, con la derecha. ya. Entonces, jugador de primera, para mí fue un referente. Sí. Para mí fue muy difícil porque el cambio entre jugador juvenil
que al final está en la sub-20 con Manuel Pellegrini, queríais ser jugador de primer nivel y al final ver un jugador que en ese minuto, yo creo que tú, Coque, no sé si tú me puedes rebatir, ¿no? Pero en el año 90, entre el 89 y el 90 fue tu mejor momento en Católica, o no sé. Yo llegué al 89 a El Católica. 89, entre el 90 y el Claro, 91 fue... y terminé el 92, finales del 92, cuando jugamos la final de liguilla con la U, que hizo los 3 goles a Almada. Claro. Ahí me acuerdo yo que estaba incluso buscando negociar el poder renovar en Católica y quedarme por mucho tiempo más, porque yo estaba muy encariñado con Católica. Y las diferencias con lo que yo pedía a lo que me daba el club, ¿cierto? Eran muy grandes. Y por eso no seguí en el club. Pero lo que dices tú me llama mucho la atención. Claro, quizás tú querías jugar como el generador de fútbol, el 10, ¿me entiendes? Porque yo compartía en esos años, yo en Católica compartía el generar fútbol con Gerardo Manuel Reynoso. Sí, claro. ¿Me entiendes? La vieja. La vieja, claro. Muchas gracias, Ternón. Incluso estamos jugando juntos ahora en una liga. ¿Ah, sí? Mira, Sí, y además estaba Fabián Estay, que jugaba un kilo. un kilo a la pelota, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo incluso nos complementamos muy bien con Gerardo, Sí. porque Gerardo era siempre más encarador en los últimos metros y todo, y yo era más lanzador. Entonces yo me retrasaba un poco, yo como tenía la facilidad de Oye, ir a buscando... propósito, perdón, ¿hay cachado que está re entretenido cuando uno está aburrido y empieza a recorrer Instagram? La cantidad de nostalgia y de rescate, que yo encuentro fabuloso, el rescate que hay de jugado de goles. Yo me emocioné sobre todo con los goles de la generación dorada, cuando le ganábamos a todo el mundo y ahora no le ganaba a nadie. Pero se viralizó un gol tuyo, que es el gol que así, casi sin ángulo, que es como un córner corto, por la selección. Y mandaste no sé si debe ser el 80, no sé, pero en la época de Santibáñez, no me acuerdo. No, pero mandaste... yo creo que a lo mejor estás confundiendo, claro. Estáis Sí, confundiendo. puedes confundir Porque Aravena el gol con un gol imposible, que otro él hace a Uruguay. Aravena hizo uno parecido, pero tú también tenías ese golpe. No, yo Más sí, allá de yo sí. El Tú Coque, la también mandaste unos cantidad de golazos goles. No, pero Por eso. Coque, yo sé, quizás mira. El no otro me día acuerdo sí el salió partido. uno que yo meto de córner. Y es Sí. el primer gol que hago Sí, en Colo-Colo. no No, olímpico. pero esto que Pero sí, es cuando, olímpico. cuando Era sé que olímpico. llegaba ya medio línea de fondo, el arquero te salía a cortar y tú miráis cómo quiere pegar el centro y le pegáis el primer pegaba al palo. arco, sí. Sí, Esa- esa cuestión la hiciste Sí, mil por eso, veces. po. pero me parece interesante que hoy día los muchachos, porque yo creo que son gente joven que puede rescatar imágenes y a través del celular, que es re cómodo, pero te bombardean y de situaciones de jugadores de otra época que realmente, claro, ya no hay tanto programa que podría mostrar nostalgia o situación del pasado. Entonces, como rescate, hay unos goles de Caselli incluso circulando. Sí, sí. El último partido que se arranca también solo por la izquierda. Y con Brasil. Cuando la despedida de él. En la despedida de él en Brasil. Con Brasil. Es que Calvo Entonces, era un jugador. ¿cachai? Empiezan a aparecer esos videos. Tú decís, cresta, qué bueno que el archivo de TVN finalmente o de Canal 3 se democratiza y se comparte. Porque le hace justicia a un montón de jugadores históricos que la memoria de los muchachos de hoy no les permite ni siquiera acordarse. Entonces es una forma de rescatar cómo era el lamentablemente, fútbol. sí. ¿Cachai? Falta un productor de televisión. ¿Quién conocía Ya, alguno? Pero me parece notable. Un gran productor, pero les quiero contar algo. Te pusiste los lentes, esa weá quiere decir que No, la edad ¿has visto- impresionante. ¿Has visto Ah. lentes más de... Mira esos lentes, weón. ¿Alguna Sí. óptica no nos querrá oficiar? Señores, la pregunta... No, pero yo lo encuentro lindo. Tenemos grandes auspiciadores. Jugabet, la Casa de las Leyendas, Hotel Winham Petra, que están invitados los dos cuando ustedes quieran, ahí al lado del portal de la DESA. Muy bien, muy amable. Mira. Gran restaurante, hotel maravilloso. No tienen que ir juntos, pueden ir No, no, cada no. uno con Parrilla alguien. del ajeno. Guatón Jerez, que es el dueño de casa. Un gran aplauso para el Guatón Jerez. El Guatón Jerez, maravilloso, el que nos da la posibilidad. Bueno, en la mayor cantidad de los capítulos hemos estado acá. hemos estado Fue itinerante. pululando verdad. en otros lados, pero este es el gran Es anfitrión verdad. que hemos tenido. Sí. Pollo Oye, Valdivia. Permíteme, Sí. porque Dale. a propósito de Pollo, que tú nos contaste aquí fuera de micrófono, empezaste, o sea, partiste de Extra Jóvenes, que era un programa... Pero ¿quién no lo veía? El ¿Quién no semillero. lo veía? Qué tremendo. Semillero. Semillero, claro. O sea, Sí, acá de Catherine Salón y la misma Claudia, tú, El mismo Felipe. Felipe, en fin. Y, Comparini. Con Parini, maravilloso. y pasaste al fútbol en una época...
¿En algún minuto te imaginaste, empezando ahí, digamos que aterrizaste en el momento preciso, Colo-Colo 91, y que ibas a explotar? O sea, que ibas a conocer eso por dentro, Es ¿cómo que era? polaco, yo creo que, fíjate que fue... No, yo digamos que no es poco, yo lo yo que estuve perspectiva. un año solamente en lo que es seguimiento, pero entender un poco la psicología del jugador. Los jugadores que te contaba yo, algunos con terror cuando iban a los aviones porque tenían miedo a volar. Ya. ¿Quién, por Sí. ejemplo, perdón? El Chano Garrido, una cuestión que El los Chano, diálogos. mira. Claro, Sí, entonces, hubo varios. y habían varios que tenían pánico con el tema de los viajes en avión, y sobre todo en aviones de mierda, que tenías que aterrizar en unos lugares. Prácticamente con hélice. Te encargo de aterrizar en El Salvador, porque ahí ni siquiera Claro. el avión baja, el avión simplemente toma pista, porque va ya en alto y está en altura. Pero en general, lo que digo yo, los muchachos, es una cuestión que aprendí yo, y ustedes se van a acordar porque son exjugadores, y la gente no cacha. Está ahí en el túnel. A mí me tocó salir con Colo-Colo en un clásico con la U, en el Estadio Nacional. Y yo salí con los del Colo, con el camarógrafo, y yo salí con el equipo. Ya. Y yo no cachaba que se empezaban a pegar, pues, weón. Se empezaban, Mira. "Chato madre", así, vamos, weón, chato madre. ¿Qué les pasa a estos weones? Pero para animarse. Pero para por animarse, eso, antes del Leona, partido. me dice, Sí. si entramos dormidos, nos meten 10 goles en los primeros 5 minutos. Entran así, y además yo dije, y salimos, y empecé a cachar y la weá, en esa época el papelito blanco y todo. Y empecé, weón, una adrenalina. Y yo era el notero, pues, weón, no tenía nada que ver. Imagínate a los jugadores, empecé a cachar la efervescencia que provocan. Una vez me lo contó el Pato, Yáñez. Y yo decía, Pato, ¿por qué te hacías pulsar, po, weón? ¿Por qué te parás y weón, echas la foca y la weá? Me dijo, sí, lo que es cuando hay corriendo, que te hagan un topón nomás. ¿Sabes cómo duele pegarse el conchazo en el suelo, weón? Que duele, po, weón. Te parás enojado porque te dolió lo que te pega una patada, no te duele la patada, te duele el conchazo y te pegaste en el suelo, weón. Vos vais preparado para correr, no para... Entonces, pero al mismo tiempo me decía que cuando el estadio está lleno, pase largo, Pato corriendo, y el público, Sí, po. weón, te da una doble energía, otra adrenalina, más ganas de correr. Y sentís como que otra cosa es con el estadio lleno. Es Sí. el primero que No, iba a decir. sí, Y sí, es segundo, verdad. lo que se siente cuando son equipos rivales históricos. La adrenalina, la efervescencia, la presión, lo que se convierte en un estadio, es una de las cosas alucinantes que me tocó vivir. O sea, estar ahí como testigo, no protagonista, sino metido ahí y viendo cómo reaccionan los muchachos. Porque también hay una cosa de... Yo me acuerdo que me impresionó cuando fue Colo-Colo con el Real Madrid en el Bernabéu. Había sido campeón y era como un sparring de cuando estaba debutando el Real Madrid. Y Sí. la Él cosa iba- de loco, no, metieron iban- como 5 iban a goles. jugar la- Porque además dijeron no metan piernas porque están Rosineski, están todos los Un entrenamiento, jugadores. Fernando Claro, Guillermo. Iban a jugar la Era exhibición. Intercontinental con Estrella Con Roja, Estrella Roja, y pasaron claro. a jugar con claro, el Madrid. Claro. pero el tema que me llamaba la atención es que los muchachos así como alucinando también, pues sacándose fotos. Entonces tú te das cuenta, a propósito del coque, la proporción que se produce también en el jugador menos experimentado, con menos oficio, y cómo le impresiona visitar lugares o equipos de poderío. Claro. Esa personalidad se forjó, diría yo, tiempo después. En esa época era todo más impresionante para los muchachos. Pero el Colo-Colo del 91, una cosa de loco, lo que con el provocaba. tiempo, con el tiempo que normalmente le pasa mucho, que uno, digamos, pasa mucho tiempo y uno después de dice, chuta, estuve ahí, pues. Sí, O sea, como que en el mismo momento no te dais cuenta de lo que hiciste o no te das cuenta de dónde estuviste y de repente lo miráis en perspectiva y decís, chuta. no, pero a mí lo que decía, y recuerdo, por eso, digamos, enganché bien con la psiqui de los jugadores. Porque también tienen su rollo. Estaban los más experimentados que ya venían como de vuelta, como el Pato, que ya tenía su cuento. Pero habían cabros como el Cheito Ramírez, que Miguel. tenía 18, Claro. 19, venía saliendo cadete. Diferencias astronómicas, incluso ahí los autos, porque los más viejos llegaban. Porque al jugador le gusta el toco mocho, po, o sea, le gusta enchúlame la máquina. Entonces llegaban con. Y tú, ¿cachai? Y el otro seguía caminando, po, weón, se iban micro, no sé. ¿Me cachai? Entonces ahí encontraste súper fuerte y eran los campeones de América. Entonces, ¿cómo se iban absorbiendo esos temas y cómo se iban aquilatando la fama, la popularidad? Que a no todo le pega bien. Porque además de golpe y porrazo, realmente, en una realidad social distinta, ganan mucha plata. Y ya sabes, mucho se pierde. En esa época me acuerdo que hice una nota que me la sugirió, ¿cómo se llama el preparador? El que tenía la división inferiores. Después me acuerdo, uno alto y bigote. Falleció hace poco. La cosa que me llega en impresión te dice, pollo, darle una nota para el Colo-Colo a estos cabros que les va a ir bien. Tenían 11, 12 años. Frank Lobo, Héctor Tito Tapia y Manuel Neira. 17.
Pero tenían, no, como 14 años, 13, 14 años. Ya. Neira ya era máquina, y era un goleador. Y te pidieron hacerle una nota de Y le ellos. hice nota a los 3 cabros, y yo no cachaba ni quién era, porque, Porque no ya han se, conocido. Claro. ya se destacaban en esa. Sí, po, esa- pero ya los tenían como el futuro. Futuro, Y acabo de mencionar a 3 de los que ellos mismos ya lo veían. Y me acuerdo de lo que hablaban con Neira, era muy vulnerable en términos sociales. Había que cuidarlo. Ya. ¿Cachai? Entonces, eso es interesante como los equipos y las direcciones técnicas se preocupaban de la parte psicológica. ¿Qué iba a pasar con un muchacho que viene de una forma y termina en otra? ¿Cachai? No solamente por recursos, sino fama, popularidad, mujeres. Entonces, yo creo que ahí, y el Coque va a saber mejor que yo, es importante lo que hace una especie como de patriarca, ¿no? O el jugador experimentado, que va Es que bajando yo a creo los que- yo chiquillos, creo que hay- los va poniendo en su lugar. Sí. Mira, yo creo que todos tuvimos como un referente, ya sea entrenador en ese caso, que tenéis que tener una persona más o menos como potente que te diga, no sé, en tu caso puede haber sido Negro Pinto. Se Sí, me ocurre. Fernando Carvalho. Fernando Carvalho, claro. A mí me pasó con Leonel Sánchez, Alberto Quintano, que eran como, ya, era... Claro. y que son referentes para uno y era como, chucha, ya. ¿Tú tuviste alguno? Mil, pues, Pero de tu época que alguien que te dije, Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que yo hice poco cadete, que llegué a la juvenil de Palestino. Palestino. Tuve referente ahí muy importante porque yo, Caco Mesen, cuando yo subo al primer equipo, Kiko. empiezo a Kiko entrenar Mesen. con Elías Figueroa, con Sergio Ah. Messen, con Oscar Fabiani, con Manolito Rojas. ese palestino. Imagínate, Ese qué Palestino. nivel de jugadores. Manolito Rojas, Sí. Kiko No, Mesen, Y Oscar Fabiani, que fue Oscar goleador. Fabiani, Weón, uno de los Entrenamos, mejores. entrenamos aquí un poquito más arriba, ahí donde Sí, po. está la cancha del Banco Chile. ¿El Banco Estado? Del Banco Chile. El Banco Chile. Claro, este aquí que en está acá. Jerónimo Alderete. Jerónimo Alderete Eso era el con referente. la Claro, Gualtata. pero mira lo que era mirarlo a Jorge, ellos. ¿no? Está en San Jorge. Y el Queco era muy especial porque se preocupaba mucho de la evolución que nosotros íbamos teniendo como jóvenes. Nos Era paternal. aconsejaba mucho, sí, Messen, Messen. mucho. ¿Qué- Habían algunos, por ejemplo, yo tengo una anécdota con Elías Figueroa, porque yo empecé jugando de 9. Empecé jugando de 9 y yo aparezco como el reemplazante de Oscar Fabiani porque Fabiani se iba a ir a jugar afuera. Una cosa poca. Claro. ¿Me entiendes? Y él era goleador. Entonces me vieron condición a mí, pues yo empecé jugando de 9 al principio y era 9 en la juvenil de Palestino. Y ya nosotros, el equipo B, Marco Corné en el arco, entonces saca largo y yo 9, claro, en un momento veo una pelota que viene alta, pero me di cuenta que no la iba a alcanzar de cabeza y me doy media vuelta para controlarla, ¿cierto? Levanto la pierna y le pego entre pierna a Elías Figueroa. No te Porque puedo. él, claro, él justo viene, ve la pelota y como que se mete y pum, la cabecea para rechazarla. Y yo quiero bajarla y le meto. Y se la subiste. Sí, sí. Claro, quiso No, bajarle y se la y subió. me mira y me pega un reto. ¿Cómo Claro, se te mira. ocurre, cabrón? Mierda, ¿me entiendes? Literalmente te puteó. Claro, sí. No, claro. pero- No, y además me dijo, ya vas a ver en la Ah. otra, me dice así. Concha, la- Entonces yo me quedo, pero Eso yo está dije, muy no, arraigado espérate. del me Pero- la haces, la pagas. Claro, en esos años sobre Claro, todo. fútbol era- Entonces yo vengo y le digo, pero don Elías, yo que no lo vi, es que no lo vi, le pedía disculpas, me decía, no, sal de aquí, me decía ya. Y yo me quedó en la cabeza que Elías iba a querer encontrarse en algún ¿Y momento. Coque, pero conmigo. ¿cómo dejaste? Cuéntate esa, del 9, ¿cuándo saliste de la situación de centro delantero que está ahí? Es que a mí me partiendo en- gustaba jugar de generador de fútbol. Yo vi jugar a Chamaco Valdel en Colo-Colo 73, yo dije, yo quiero jugar como ese. Quería ser un 10. Ser el que genera fútbol y todo eso. Por una situación que me pasó en una selección del liceo donde yo estudié, no me dejaron. En la preselección, el profesor que era encargado hizo unas pruebas, todo, yo fui como 8, era el 8 en ese tiempo, y no anduve bien, parece. Y ahí mis amigos, después que habían jugado ya un par de partidos amistosos preparando un campeonato aquí en Las Condes, me dicen, nos falta un 9, dile que te equivocaste y que tú juegas de 9. Y ahí Mira. yo hablo con el profe, me acuerdo que voy a un partido al Estadio Italiano a jugar con la escuela italiana, ganamos 5-2 y metí 2 goles de jugando de 9. Y ahí hago el campeonato de la Gaceta, un diario que hubo en esos años.
Y ahí empiezo a jugar yo de 9 y me voy a probar Palestino, me ven de 9 y yo ahí aparecí Espérate, de 9, ¿me ¿entiendes? equivoco yo? ¿O en Las Palmas era un 9 Claro. retrasado? No, es Sí, que pues, llego jugando de 9. Y ese 9 ojo, retrasado, ojo, entre 9 retrasado y 10 había un paso, Sí, prácticamente. Sí, allá les llamaba mucho la atención como yo cabeceaba, a pesar de que yo era bajo, porque cuando yo llego allá, en el aeropuerto, llegando allá, Gando se llama el aeropuerto de allá de Las Palmas, llego allá y los periodistas ya ahí me ven, la primera entrevista que me hacen a mí. Y ahí me dicen, oiga, usted juega de 9, pero nosotros lo vemos y no mide más de 1,70 m y algo. Yo digo, no, 1,73 m. Y me dice, pero igual le digo yo, tengo un buen juego aéreo y todo el tema. Empezaron a verme porque yo llegan el primer entrenamiento y me viene una pelota y yo vengo y le pego de nuca, con el que yo le pegaba con la perdón, nuca. Que se gustaba el entrenamiento. Oye. Antes de eso, perdón. Sí, después Antes de seguimos con eso, quiero interrumpirlo porque tenemos el dueño de casa, Sí. el señor Permiso, ¿eh? Guatón Jerez, Ex que aquí Guatón. con Alexis, que es el dueño de Alexis, casa pase, en por este favor. minuto, representante del Guatón Jerez, un gran aplauso para él. Don Alexis, buen número, buen nombre. sí. Don Alexis. ¿Qué tenemos, don Alexis, para hoy? Se Acá, ve con con la la cara. tiene una linda cara. Mira, qué lindo Sí. esto. Esto se ve. Tenemos un flat iron, que es un corte magro que se llama punta pelota argentina. Tenemos nuestro clásico corte, que es la punta de ganso, así partió el negocio hace 10 años atrás. Y después inventamos el lomo jerez, que es un vetado a base de mantequilla, ajo y tomillo. Mujeres. Una cosa poca. Eso lo hicimos nosotros acá, es un invento, así que muy ¿Cuántos bien años vetado. ya en la parrilla del Guatón 11 años Jerez? más o menos. 11 años. Muy bien. Y partimos con una 11 carta años. chiquitita, bueno, ya aquí estamos. ¿Está Pronto. escuchando, oiga, ¿está escuchando un partido hoy o no? No, No, ah, ya. el interno. Ah, el interno. Don Joaquín, ¿dónde diga- está? Concejal, hace toda, bombero, ¿dónde está ahora? ¿No está? En estos momentos debe estar en su casa descansando. No. Bueno. Ah, mira. Pero Bueno, trabajando siempre para el negocio. Perfecto, Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias, Alex. Alex. Un aplauso. Gracias. Usted, azul, Bueno, parece, toca. ¿no? No cruzado. Sí. La Gracias, por parrilla favor. del Guatón Jerez. verdad, Nosotros hemos muchachos, sido por favor. itinerantes, pero la verdad que tenemos que reconocer que acá es el Sí, mejor sí. lugar, que hemos estado más cómodos. Dale, don Coque, sírvase. Sí. Oye, bueno, estábamos hablando de... ¿Es de verdad? ¿Ah? No, si es de verdad, no te utilería. ¿Es de verdad? No, de verdura. Y cuando nuestros seguidores de Instagram, bueno, tenemos más de 100.000 seguidores en Es Instagram, verdad. 22.000 suscriptores, En YouTube. 18.000 Mira. en TikTok también. Tenemos grandes seguidores, nos dicen a nosotros, déjense de comer. Es imposible no comer, porque al final Oye, te el siento asado pobre es cuando como dijiste irte comer, con todo, Obvio, ya, lo que eso pasa es que mismo. cuesta mantener el hilo de la conversación. Esto pasaba en almorzando en el 13. Almorzando con Raquel No, Correa. No, se dieron cuenta No, y bueno, José Mariano almorzaban Basal. antes y después empezaron a grabar en el momento ¿En ya del serio? cafecito. No podían estar comiendo. No, lo que pasa es que, No, claro, te igual preguntan cuesta. algo y estás con la boca llena. Cuesta, claro. pero perfecto, porque yo se puede. veía Almorzando en el 13. almorzando. Es como en el con Mirta Alvarez. Legrand también. Oye, pero la verdad, José María Navasal, que salía Maravilloso, con una pipa, la Raquel Sí, Correa. leyendo las noticias. Ser cubano. Pues, Oye, sí. Pollo, pero a propósito de toda esta historia que es maravillosa, Yo voy a es contar difícil en una hora recordarse de toda esta historia que la nostalgia al final uno lo embarga, a propósito de estos tiempos. Pero Pollo, hay hecho tantas cosas, hay sido notero, hay estado en la cancha, Ah, gracias. hay sido productor, empresario, te diste un año sabático, qué maravilla, en Italia. ¿Cuál fue tu experiencia con el fútbol? Porque Permiso, don- pues sabemos que eres fanático del Sí, fútbol. pero para hacerte la corta y y, esa- no latearte. Y esa experiencia. Sí, la mejor experiencia fue, y siempre confirmando, que digamos que hay mucho prejuicio respecto a los jugadores de fútbol, en términos de que a veces la frivolidad o esto, lo otro, los digo y bla, bla, bla. Nosotros estando en Italia, la recorrí completa. Nosotros vivíamos en Génova, cerca de Génova, en ¿Por Rapallo. qué fueron a Génova? ¿Por el tema familiar? No, la familia de la Claudia es de Carrara, que eso está en la Toscana. Estábamos nosotros en la Liguria, en Génova, y ahí el Genoa, el equipo de fútbol. Pero tú te das cuenta que el fanatismo está instalado, pero nosotros estábamos recorriendo y llegamos fuimos por 3-4 días a Cerdeña. Y empiezo a cachar quién juega acá, quién está en Cagliari. Mauricio Pinilla. Un tal. Y le escribo por un DM en esa época, a través de Twitter. Y le digo,
Estoy acá el pollo al día, este es mi teléfono, estoy acá, por si queréis que nos veamos, weón, chileno con chileno. El weón respondió súper rápido, fue súper amoroso y amable. Y como estábamos en el juego en el Cagliari, había estado jugando antes en el Palermo, en Sicilia, y tenía un montón de historias. La cosa es que fue muy amable, no, estaba en muy buen momento. Había recién nacido su hijo que estaba prematuro. Todavía me acuerdo, lo tenía todavía en incubadora. Pero así todo se tomó el tiempo, estaba con su familia, incluso con su papá, o sea, y nos llevó a comer, estando mi mujer, la Claudia, con mis 2 hijos, y nos llevó a todos y fuimos a comer comida japonesa, se manejaba muy bien en italiano, un anfitrión de lujo, y después terminamos en su apartamento. Y me acuerdo que en el congelador, Leante tenía unos atunes, porque es fanático de la pesca y de la caza. Sí, pues, de sí, Pinilla, a él sí, le gusta de la cazar, caza sí. y de la pesca. Y salía a pescar en el bote, tenía un bote que le había entregado los sicilianos. Ya. Nada, fue muy amable y cuando íbamos yendo le regaló una camiseta a mi hijo, a Renato. Le regaló una camiseta del Cagliari, autografiada. La original, la Tilde, esa. Ya. Y mi hijo se la puso, sacó una foto con Mauricio y quedó con un grato recuerdo y yo también. Hasta el día de hoy encuentro un tipo atómico. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muchas veces el jugador de fútbol se ve atrapado en la fama, en la popularidad y no siempre alcanza a responder de buenas maneras. O sea, tú has visto cómo está el Messi que anda con un guardaespaldas, un tipo que... Sí. Porque tiene que cuidarlo. Justamente. Entonces, hay algunos que no pierden, sobre todo cuando juegan afuera, les gusta juntarse con chilenos que se acercan un poco a su país. Y él fue muy amable. Renato todavía tiene esa camiseta que tiene un valor sentimental, la de Pinilla, de Bomber. Y nada, lo que te decía yo, también el fanatismo de los italianos tiene que ver con que cada club tiene su masa crítica, ¿cachai? Que yo creo que eso es lo importante. Acá hay buenos clubes, pero que les falta su respaldo de popularidad. Como que Colo-Colo es el 50%, el 25% de ser la U, el 20% Católica y el 5% se reparten entre los demás. No, y además, ¿Cachai? Entonces, allá no, allá sí. cada ciudad, Exacto, cada, digamos, comuna o cada provincia tiene su representante y O sea, te son diría, fanáticos de ellos. salvo Calama, que Calama, weón, sí, eres visita siempre. Valparaíso El Wander, sí. y Concepción. Pero claro, Con el Conce, el resto eres, o sea, no sé. o sea, yo Bueno, vi los el equipos partido grandes son Colo-Colo La locales. Serena y en La Serena y Colo-Colo el local. Sí. A lo que voy yo, ¿cachai? Ah, Los sí. fanatismos se agradecen en ese sentido. No los fanatismos extremos que llevan a la violencia y eso siempre lo vamos a reprochar y criticar. Pero en general, cómo se siente el fútbol. Yo ya me acordaba, ¿sabes por qué? A mí me emociona mucho ver los partidos antiguos. Ando muy nostálgico, estoy muy viejo, no tengo idea. Pero me agarra a veces. Puede ser, po, weón. Hasta el día de hoy, weón, se canta el himno nacional y juega la selección y yo me emociono, weón. Ya. Hay unos, circulan por ahí también a propósito de lo que los viralitos. Cuando Chile hace un tiempo atrás empezó a cantar el himno nacional y cortaba la música Sí. y se cantaba a Seguía. capela. Y seguía. En el partido de España, Chile-España, cuando le ganamos a los 2-0 a los campeones del mundo, al Maracaná, los chilenos cantando a capela, weón, esa weón ahí es ganamos. Impresionante. Viejo, volviendo al tema principal de la emoción en el fútbol, que te decía lo que se siente cuando está un estadio lleno y cómo reacciona el jugador y cómo siente la presión a favor y en contra. Ese estadio, cuando se canta en el Maracaná el himno nacional, ganamos, weón. No, fue Ahí espectacular. íbamos a ganar, weón, Fue porque había espectacular. mucha energía. ¿Cachai? Y los jugadores no son tan, yo creo, tan... sí son caballeros, siempre Además- tienen su huevada, pero ¿cachai lo que me refiero, Coqui? La emoción del Pero fútbol, también- cuando tenía un público que te También apapacha. eso. Pero también para que suceda eso, era el tema de la convocatoria que creó esta generación. Ah, claro. Por la ilusión de la gente y Sí. todo, porque no hay que hablar de cómo cuando iban llegando al estadio y todo, era como la masa roja, una cosa así, Sí. algo así. le hablaba. marea roja. La marea roja, el la marea helicóptero roja. siguiendo el, Sí, sí, sí. el bus. Y mientras ellos estadio. llegando al estadio y todo, Sí. no, era espectacular. Pero tú Espectacular. Coque, nosotros seguimos tu carrera desde afuera, sin internet en esos tiempos, sin obviamente el desarrollo tecnológico que hay hoy día, sin redes sociales de partida, Sí. donde hoy día se amplifican mucho las cosas. Pero tú cachabas ahí en ese tiempo que, digamos, que había una masa súper importante que seguíamos tu carrera allá en España. Bueno, a mí me lo han contado después. O sea, ¿por qué? Porque muchos se acuerdan de mí y decían, y gente de la calle me decían,
Oye, nosotros a veces esperábamos hasta las 2 de la mañana que daban el Zoom deportivo porque queríamos ver que si había hecho un gol en España, porque decían, gol nuevamente de Coque Contreras en España y todo el asunto. La familia me comentaba también, me decía. Nosotros, es que había algunos que estábamos esperando el día domingo y veíamos todos los noticiarios cuando se dan los goles, todo se está ahí haciendo. Empezaron los goles acá. Claro. Después los mismos goles los veis en el otro canal. Es una cuestión. Sí, a mí. Hoy día los tenía en el teléfono. Pero después esperaba ahí a que llegara primero Zoom Deportivo, después vino Fútbol y Zoom Deportivo, y así sucesivamente. O show de goles. Show de goles también. Además que bueno, que yo, gracias a Dios, las cosas que hice ahí en Las Palmas fueron buenas. Sobre todo con los equipos grandes. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablabas antes, con lo que pasa a veces quizás con Colo-Colo, con la U. A mí me llamaba mucho la atención, llegaba el Real Madrid y era una locura jugar de local contra el Real Madrid. ¿Por qué? Porque te venía toda la prensa de la península, ¿me entiendes? Todos preocupados de ese partido del Real Madrid. A mí me llamaba la atención porque yo decía, oye, mira que hay tanto madridista, porque la gente de ahí era de Las Palmas, pero le gustaba también el Real Madrid, porque era el equipo español más conocido. Entonces, ya ahí se olvidaban de Las Palmas, quizás llevaban su banderita, ¿me entiendes? Y todo. Pero era una locura. Y andar bien en esos partidos ya inmediatamente tenías prensa. Yo me acuerdo que hay un recuerdo de una remontada nuestra jugando con el Real Madrid. Nosotros estábamos con peligro de descender y todo. Y ese año me acuerdo le ganamos al Madrid y le ganamos al Barcelona en casa. Pero con el Madrid empezamos, el primer tiempo estuvo bien peleado todo, no pasó 0-0. Empezamos el segundo tiempo y hago una jugada con un compañero, Narciso, jugadorazo, cabrón chico, habilidoso y todo. Como tú, por ejemplo. Viene, agarra la pelota, me la da y yo vengo y la controlo, la domino y este sigue corriendo y de espalda le doy el pase y lo dejo solo, controla la pelota y la mete al ángulo. 1-0 vamos ganando nosotros. Y el Madrid tenía que jugar el día martes, era un sábado, tenía que jugar el martes con el Inter de Milán, en Milán, por la Copa Europea que jugaban ellos en esos años. Entonces puso una mixtura y cuando ve que vamos ganando nosotros 1-0, al técnico se le ocurre meter a Emilio Butragueño. Un tal Emilio Butragueño. Entra Emilio Butragueño, hace unos cambios, todo, y se nos pone el Madrid 3-1, faltando 7 minutos. Y ya la gente incluso se empezó a ir del estadio y decía, nuestro partido perdido, ya está complicado y todo. Te juro, yo hago el segundo gol, hay un compañero nuestro que era así, por decirte, un Mario Lepe, que luchaba todo ahí en el medio, todo, va a buscar la pelota, saca la pelota del arco y se la pone en la mitad de la cancha y como que a todos nos transmite, vamos, nosotros podemos, ¿me entiendes? Ya se hace una jugada, un remate del mismo Chinea, que era el que les digo yo, remata, la deja ahí el arquero Agustín del Real Madrid, entra Fernando Santi, gol de nosotros, 3-3. ¿Me entiendes? Y después seguimos nosotros presionando al Madrid y ahí con la presión, un jugador de Madrid le quiere jugar la pelota al arquero, se aviva un compañero nuestro, Juan y Castillo, llega antes que el arquero, se lo va a pasar, penal. Y yo en esa temporada había fallado un par de penales y no estaba tirando penales. Y viene el penal y empieza la gente toda a gritar mi nombre. Coque, sí, y había fallado, claro. No te cabía. Claro, y justamente Juan, y al que le hacen el penal, toma la pelota y me la pone aquí en el pecho. Y toma, ya chileno, pégale tú. Y yo agarro la pelota, le pego un zapatazo arriba y hacemos el gol. 4-3, parte el Real Madrid, termina el partido. En 7 minutos, como te digo. La gente al otro día se enteró, supo que nosotros le habíamos ganado 4-3 al Madrid. Ese es el famoso partido de la remontada nuestra al Real Madrid. Que, mira,
me llaman todos los años para recordarlo. Juega Las Palmas con el Madrid y me llaman para Bueno, recordar ese partido. hace Bueno, unos años increíble, volviste weón. y trabajaste con ellos. sí, estuve. Hace pocos años, ¿cuánto? No, O sea, yo- no, mira, en perdón. del 2000 al 2004 estuve ahí. Imagínate, Imaginé, volviste. Sí. ¿Cuántos Y después me jugadores invitaron en el Chile- 2016, me invitaron a un... ¿Cuántos jugadores en Chile, sin ir más lejos, podemos hacer decir eso? que le ganaron al Real Madrid? Ah, claro. No, saquemos la cuenta y va a decir. No son muchos. No son Yo echo muchos, de ¿cachai? menos, a propósito de eso, yo echo de menos la historia, resguardar la historia. Fue el año pasado, le contaba, no sé, a Rodrigo, hablábamos, a Buenos Aires, River, el jugador que jugó un minuto está en la historia del club. O sea, resguardar la historia, sentido de pertenencia. ¿Qué pasa con la historia en los clubes grandes? Hacerle sentir al jugador joven la relevancia de la historia. Pero es que hay ¿Quién muchas, es este mira, jugador? hay muchas ¿Quién es cosas este que, otro? que nos faltan a nosotros, porque pocas iniciativas hay. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado en varios lugares, que por ejemplo los clubes debieran aprovechar los entretiempos para hacerle un reconocimiento a cada jugador que habrá jugado, no sé, por decirte, Pero una, claro dos que sí. temporadas en el club. Bueno. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que la gente joven en un momento y de repente escuche el nombre del tipo que jugó, que fue campeón a lo mejor con el equipo, ¿me entiendes? sí, claro. Es lo que digo yo, Pues hay que debiera hacer, pero no hacen nada, no hacen Pero se hace absolutamente justicia. nada. Mira, hace poco salió una encuesta que me llamó la atención porque uno siempre va a pensar que el jugador del momento, el que esté más popular en el último tiempo, va a salir el... Elías Figueroa sigue figurando como el número uno. Sigue. Sí. El número uno. Y después viene otro, viene Alexis, viene Zamorano, Mira. viene Sala, Sí. y entre medio aparece, no sé, de los últimos, pero sí, y Caselli. Pero Figueroa sigue en number one. Y Figueroa cuando se retiró en el 80 y tanto, Mira, 82, por ahí. En relación a eso, a la importancia de resguardar la historia, nuestro gran amigo Nelson Oces ha escrito muchos libros. Escribió la biografía de Elías Figueroa Ya. y acaba de escribir un libro del matador Salas. Así es. Wow. Don Nelson Don Nelson, pase por acá. Oces. Y don Nelson, ¿Qué tal? nuestro gran también artífice, también parte de este proyecto, tiene la sección Juégatela, con Jugabet. Sí, es verdad. Permiso. Primero, señor, Espere, que me voy a cruzar. primero, señor Oces, ¿cómo va ¿Cómo va el el libro libro? del matador? No, súper bien. Invité al pollo, pues lo esperé ahí en el Teatro San Ginés, pero no Uy, pudo tenía aparecer. mucho Tengo compromiso. una agenda muy complicada. Una entrevista con Luis Slimming, muy buena, que también está en otro canal de YouTube. amigo. Eso fue. Oye, no, va muy bien el libro. Me encantaría hacer más biografía en honor a nutrir nuestra cultura deportiva tan vacía Resguardar la historia, vale tanto. insuficiente. ¿Se dice? Eso. Así que estamos en ese camino. Pero en Juégatela con Jugabet, respecto sobre todo a la historia, Pollo, tú hablabas sobre la importancia del sentido identitario, lo que te emociona escuchar el himno nacional en los mundiales, Brasil 2014. Te quiero preguntar, ¿cómo viviste tú, que tú estabas en un momento álgido de la televisión chilena en 1998, lleváis 30 años, ya, ¿cuántos? ¿No? Del 90, 35 años en la televisión de extra joven, ahora 2025, en particular Francia, ¿cómo te tocó? ¿Cómo te llegó? 98. Sí, emocionalmente. Yo creo que ahí tenía a Zamorano y Sala. Y eso eran dos tremendos delanteros que coincidieron en época. También es un privilegio, que es como cuando anda la generación dorada. No siempre coincide tener una cantidad de talento en un mismo equipo. ¿Cachai? Y me acuerdo que los dos son goleadores. Pero, y dentro de todas las rivalidades que se buscaban, fueron súper generosos entre ambos. En darse paz y cosas. Yo creo que hay un compañerismo que me parece interesante, que tiene que ver más allá del protagonismo. Que también es un defecto a veces de los jugadores y del fútbol, ¿no? Que hay egoísmo, hablan de eso, de querer un poco figurar por sobre el resto. Y ser menos solidario, entendiendo menos que es un trabajo en equipo, es un equipo. Entonces, del Francia 98 me acuerdo de eso, pero por sobre todo la campaña también. Sí. La campaña de Nelson Acosta fue bastante buena, porque Acosta siempre se le acusaba como un poco también en algún minuto a Locutín Santibáñez, que eran como generar esquemas defensivos. Siempre decían, bueno, ¿cuánto vamos a poner colgando en el arco? ¿Tú estuviste también en esa...? Sí, en el proceso. en el proceso. De la eliminatoria. Pero ahí se generó algo distinto. Yo creo que no lo comparo con lo que pasó con la generación dorada, que son cortes distintos. Pero sí empezó a crecer de nuevo la posibilidad
Pero acuérdate, veníamos de Pero con en ese Roja, momento, no, claro, habían una pasado generación. 16 No años. teníamos ni. O sea, hace rato que no teníamos una selección compitiendo. Maracanazo, weón. claro, Por eso, 16 años, estábamos 82, 98. estábamos Sí. postergadísimos. Oye, Entonces, en relación porque mucha gente ve en este programa, hemos visto las estadísticas con Polaco e Ian de que son muy nostálgicos, sobre todo la época del 90, el 98 lo recuerdan mucho. ¿Tú estabas ahí? ¿En qué medio de comunicación estabas ahí? yo en el 98 estaba. Deja acordarme. programa? No, estaba en Mega. Te tocó cubrirlo porque todos los medios de comunicación se volcaron a Francia 98, no necesariamente En el deportivo. matinal incluso mandaron gente. Se transmitió desde allá. Sí, el po, 3, el de- 7. Paulina, De hecho, ¿y ¿sabe? quién era? Paulina, ¿te acordás Paulina que Nin con el. arrendaron un bote, ¿te acordás? Sí, pues estaba con. No, estaba con. Con el chef. Claro. ¿El chef cómo se llama? No, estaba con el. Ah, no, el era- fan, un apellido alemán. No era Fan Bielebrock. No era Fan Estaba con el Bielebrock. Pancho Toro. Pancho Toro. Con Ah, Pancho Toro. ahí está. Con Panchito Oye. Toro estaban cocinando en la Pancho escena. Toro, sí, En la en la escena. escena. Chef. Bueno, la cosa que de ese Francia 98 hay cosas que no te olvidáis. Po, weón. O sea, Ahí no hay sé, un detalle. a mí el tiro libre impecable. Coto en el Coto, Mundial. Perú. Puta, no llegó, un arquero enorme. La colocó donde quiso. O sea, Kameni. pero además veníamos, acuérdate, le ganábamos. Son go. Le ganamos Son go. en Wembley, weón, unos golazos en la Claro. sala. Y oye, y en relación a lo mismo, Otra Coque, época. Pero ojo, mira, yo quiero destacar una cuestión, porque me tocó estar en ese proceso, 5 partidos, recuerdo, yo ya tenía 36 años, estaba yo en Wander incluso, Con el en Toby. Concepción y en Wander, ahí me llamó Nelson Acosta, pero el calendario que tenía la selección en esa eliminatoria era muy raro, porque la primera vuelta jugó 2 partidos de local y todos los demás de visita. Entonces, toda la segunda vuelta fue la importante, la que llevó realmente a Chile a poder clasificar para el Mundial. Y esa era una de las cosas que conversamos nosotros dentro del grupo. A mí me toca participar en el partido con Paraguay, el primero. Allá en Asunción, Sí, pues que yo jugué también empezamos ese. ganando 1-0 Sí. con el gol de Marga de cabeza, ¿te acuerdas? Ahí incluso Perdón, yo tengo. Ahí nos yo- reunimos. Antes que siga, yo me acuerdo que el Coque en ese partido me dice: Usted corre nomás, y yo entro en el Sí. segundo tiempo. No, Yo te que alimento. bueno, es que yo, de Yo te verdad, doy. yo me acuerdo que en una veo que corner, sale la pelota, y la agarra el Coque y yo así. Como era rápido, me voy a correr. Y de repente me doy vuelta y la pelota venía así. Aquí. El Coque. No, de verdad, yo no Sí. me olvido de eso porque de verdad el Coque tenía una técnica, weón, pero sí ya maravillosa. Pero Siga, por favor. ahí Mike. yo recuerdo que tuve unas conversaciones con don. ¿Nelson? No, con Abumor, ¿cómo es? Ah, sí, Ricardo. Don Ricardo. ¿Te acuerdas que Sí, fue a la charla y Gran después habló de esa dirigente, charla? Ricardo, Sí. un gran Ya, pues. dirigente. Él, como yo venía, yo era del experimentado allá y todo, hay un momento que pasamos la semana entrenando. Yo me acuerdo que el gol que hace Marga, lo hicimos en la práctica en el Pinto Durán, pero lo hizo Reyes. Yo le pegué a la pelota así, Sí, que rasante. iba recta para. La especialidad de la Ya. casa, le pegar Sí, rasante, entonces 3 dedos. viene y don Ricardo me dice, ¿cómo es la cosa para el partido y todo? Y yo le digo, ¿sabe qué? Estoy preocupado. ¿Por qué? Me dice. Porque he visto que hablan de auto, de juego, de jugar cosas, de mujeres, pero nadie habla de Paraguay que viene ganando, que nosotros hemos estado complicados y todo. Y ahí me dice, "Pucha, ¿qué puedo hacer yo como para ayudarte?" Y yo dije, a ver, yo le dije, ¿qué puedo hacer? Le dije, hable con Nelson Acosta y dígale que usted quiere hablar con el plantel, hable con el plantel, usted, que de parte de usted venga como una arenga, una charla. Y ¿te acuerdas que habló de ven, han visto este país? ¿No? Te tiró un discurso, pero yo le decía, para que nosotros lo sintamos más cerca a usted, le decía yo, ¿me entiende? Y eso me dice que después lo siguió repitiendo y todo, y dice que le ayudó mucho, Pero no estaban, te juro, no estaban todos metidos. ¿Por qué? Porque yo sacaba cuentas de eso. Yo decía, no, esta primera vuelta
para Chile va a ser muy complicada. Pero en la segunda vuelta es donde Chile tiene que saber sacar. Bueno, teníamos, como dices tú, teníamos a Marcelo y a Iván, que eran pero importantísimo. Después el Guatón Vega agarró camiseta, ¿me entiendes? Había el Imagínate Coto. si en ese momento Mira, no ¿cómo? se enfocaban los tan 10 100% hoy en día. Creo que han No, cambiado las sí, cosas, sí. uno O echa sea, de menos oye, piensa tú una cosa. enfocarse 100%. Piensa que un jugador como Esteban Valencia, el huevo, Huevo. que era Tremendo extraordinario, jugador. no estuvo. Nunca estuvo. No, O sea, muy poco. El huevo hoy día Tremendo. se lo llevan a Inglaterra, a España, no Hubo sé. hubo varios heridos en esa Sí, 98, porque Era el un Candonga momento. también quedó herido, que también jugó De en el veras último que- partido que y no lo tuvo- llevaron. Tú en los el Candonga. distintos a Carreño. niveles tienen una cantidad de heridos en Sí, el pero- camino. Sí. pero es No normal. solamente a nivel, pero, a nivel de aprovechando- selección, por eso- a nivel de fútbol pero- chileno, a nivel de... por eso, pero aprovechando que está el Coque. el Porque, Mago Aro jugó ahí. Coque, a ti te en el pasado, tú tenías experiencia y oficio, en términos de que es heavy para el jugador de fútbol, y por eso te decía yo, a partir de mi escasa y mínima experiencia compartiendo con los jugadores, que la fortaleza mental es a veces mucho más importante que la fortaleza física. Sí. Hoy día, en esa época se hablaba ya de colocarle psicólogo. El preparador físico era importante. Hasta el nutricionista era importante. Pero empezaron a meter el componente psicológico. Decían, ¿qué tiene que ver un psicólogo? La inseguridad, el hecho de perder un penal. ¿Cómo se supera eso, po, weón? Es un trauma. Tenés que enfrentar y patear el otro y convertirlo. Bueno, ha perdido penales Messi, ha perdido penales, los mejores han perdido penales. Pero a otro que no tenga la fortaleza mental lo anula. Y nunca más quiere enfrentarlo. Arranca la pelota. Entonces, yo creo que aquí hay un componente súper importante que es lo psicológico. Hay jugadores que son unos troncos, son re malos, pero tienen una fuerza mental power. Y se superan, se paran de nuevo. Oh, y se hay creen- otros que son y se- puro y de talento, hecho- pero de puro miedo, inseguridad, y de no hecho muestran hay- todo su potencial. Hay unos que se creen mejor de lo que son y terminan siendo buenos Absolutamente. precisamente porque tú los dices, este weón no sabe parar una pelota. Pero el tipo se tiene una fe tal que dice, no, yo me Zamorano supero, en el weón. Real Madrid, postergado Ah, por bueno, Valdano. bueno. Y se moría el caído a pedazos. Un gallo lo tenían considerado reserva. Era el quinto Por eso, delantero. y el creo tipo lo dio de- vuelta. de Entonces esta ahí te habla última- que Zamorano, más allá de su talento y capacidad física, No, bueno, el Oye, tipo tenía cabeza, de era esta- duro. de esta po, última generación, yo creo que Arturo Vidal es un ejemplo De otro. como Sí. ese. Porque creo que en Colo Colo lo querían sacar, o que lo querían echar. Pero Porque un no le superdotado veían físicamente. condiciones. Pero ¿entiendes? es un superdotado Súper- físicamente. No, y además, físicamente es una... Se recupera además la lesión una contagia, mentalidad fuera de contagia, serie. claro, sí, sí, sí. Cada total, pelota total, una mentalidad total. da lo mismo que juegue. El Sí. tipo quiere Coque, ganar. en relación a Francia 98, había muchos 10 en tu posición que eran exuberantes, o sea, el Coto Sierra, Fabián Stay rompiéndola en el Toluca, pocos extranjeros habían en ese momento, claro, tú estabas ahí entre 36 y 37 años en Wanderers. El Toby como que se pegó un salto en Wander también en ese instante. Y Víctor Hugo Castañeda, que es un poco lo que le pasó también a Polaco, porque tenía a Zamorano, tenía a Ivo Basay, tenía a Rodrigo Barrera, goleador histórico de la Gato. También que le pegaba bien los tiros libres, que juega en ¿Fernando O'Higgins. Conejo? Pony. No, el que juega en O'Higgins. El morenito chico, que hacía goles de tiro libre, también estuvo en la selección. Rivero. Jaime Rivero. No, también. crack. Jugó la Copa También. América. Jaime Rivero. Jugó Jaime en Bolivia. Cobreloa, Sí. O'Higgins. No. También era un día ¿La U? que, claro, pero había muchos Lo hemos 10. conversado. Había muchos 10. La Lo que relevancia, ahora es- lo hemos conversado, la relevancia del talento, la importancia del talento en la época de nosotros Pero además- versus la importancia ahora del talento hoy en día, el trabajo, y al final es consecuencia de la época de nosotros. Pero, Ian, que pareciera una contradicción, ¿ah? Pero yo siento hoy en día, al final, ¿qué tanto es el talento? Claro, hay cosas y fortalezas de la época de nosotros, pero también hoy en día el trabajo, así también como en la época de nosotros, pero más aún hoy, más que el talento, el trabajo y la perseverancia. Pero mira, mira, hagamos Vale una, mucho. un Me ejercicio de memoria. me imagino para ti también como formador. No sé si te has dado cuenta de eso. La sobreoferta de estímulos del jugador. Eso va en desmedro de lo que es también como profesional. Pero piensa en una cuestión, pues, hoy día, 2025, ¿a quién? Si uno dijera de que este weón, este especialista en tiros libres, ¿tenía uno? Claro.
No hay especialización. Ninguno. O sea, que tú digas que... Porque yo me acuerdo, haber estado más chico, no te estoy tirando la edad por cierto. Pero uno veía y decía, tiro libre para Católica. Puta, tiro libre fuera del área, no, gol del Coque. No, cagaste, o sea, no. No, la gol del probabilidad Coque, o es sea, altísima. Está ahí tú, Es altísima que sea gol. Estaba ahí tú, estaba Jorge Aravena en su Que Rubén Espinosa en algún minuto. Rubén, el Coto. Tiro el libre Coto. corto. Claro, Juan Carlos tú decías, Orellana era bueno. Juan Carlos Orellana, que Era era bueno, impactante. para los tiros libres, Orellana era- El Torpeo Núñez, que de repente Torpeo, tenía otra Torpeo fortaleza, que de repente Núñez, entraba al segundo Mira, tiempo y le te estoy mandaba poniendo guardar. un ejemplo súper Sí. chico, o sea, de pelota de tenis, tú decís, yo me acuerdo que en ese tiempo, Diego. de hecho había varios locutores que decían, tiro libre Gol. para Católica, gol. Carlos Rivas, El negro Díaz. Carlos Rivas en Colo Colo también los tiros libres de Carlos Rivas. Negro ¿Sabes Díaz, cuál es la Colo diferencia? Colo. El Negro Coque, Díaz. Negro Díaz el en Coque Colo era Colo. primer palo, tú le tenías ahí, o el primer palo o el Es que segundo palo, cualquiera de los yo dos practicaba palos. para los dos lados, sí. Claro. Sí, buscando, incluso... Y tenías de la izquierda y yo de la tengo- derecha. yo O sea, hay- tenía mira, de hay las dos varios posiciones. arqueros que yo le hacía gol por encima de la barrera y después al siguiente partido le yo tiraba el decía, palo. ya se me va a mover y le tiraba el palo de ellos. Y a No, Nelson si la- Tapia, por ejemplo, Nelson- fue uno de los... Hasta Javier Vargas le pegaba tiro libre. Claro. Es que Y era hubo un arquero del increíble. Barcelona que también, pero se las cantean los compañeros antes. Porque En le Las hice, Palmas- le hice en un torneo de Copa de España, ¿cierto? Un gol de tiro libre por encima de la barrera, espectacular. Le ganamos 1-0 al Barcelona en Las Palmas. Y después, 2 años después, que nosotros habíamos ya ascendido todo, me toca jugar contra el Barcelona, un Rútico Echea, el arquero. Y yo les digo a mis compañeros en el almuerzo, estaba en el almuerzo porque jugábamos los sábados por la noche, le digo, ¿sabes qué? El día si hay un tiro libre, le voy a pegar al palo de él. ¿Por qué? Porque no se va a querer mover como le pegué tan bien la primera vez y todo, te juro. ¿Se la iba a cambiar? Claro, y me toca por el lado del izquierdo. Entonces, el arquero acá, la barrera aquí y yo aquí. Y justamente, yo llego y hago todo el que le voy a pegar y el tipo da los pasos para acá y ¡pum! Le meto la pelota al ángulo. Al ángulo. No, un golazo. Y lo hice muchas veces. Bueno, cambié y de ahí la famosa historia del gol que hago yo el año 98 por debajo de la barrera. Ah, bueno. Ah, de sí, todo po, ese bueno. estudio de ¿Cómo le llaman ahora el que se pone abajo en costado? cocodrilo. Pues antes esa Nace weá todo- no se veía eso. No, imposible. No, y además de que es desesperante porque yo me acuerdo que la primera vez que me tocó verlo en cancha fue con Católica, con Gorosito. Y estábamos en la barrera y de repente el Pipo dice, va a pegarle, dice, ¡Beto! Y todos hacemos así, ¡boom! Saltamos y vemos la pelota que pasa. Y era como la desesperación por bajar rápido, así como que se te movían las patitas para llegar y veías la pelota que pasaba por debajo. Oh, bueno. No, si es que eran cosas que en esa época eran como novedosas, hoy día se ve más. Pero en ese minuto era como, chuta, ¿por qué no hicieron eso? No nos dimos cuenta. Pero... Claro, y uno buscaba variantes. Uno tenía que buscar variantes porque te iban conociendo. Porque, mira, yo me acuerdo que vi a Chamaco Valdés, pero Chamaco le pegaba colocando mucho la pelota y no con tanta violencia al balón, ¿cierto? No con tanta potencia. Suavecito la tiraban en esos años que jugaban. Y yo me acuerdo, y a los arqueros, claro, los encontraban muy pegados al palo, que cuidaban ellos, y le hacían fácil. Después los arqueros se empezaron a preparar. Y ya había que poner un poquito más de potencia. ¿Me entiendes? Entonces había que pegarle, que la pelota pasara la pelota fuerte. ha cambiado mucho, ¿no? Sí, Sí, mucho más han ido liviana, cambiando, po. han ido cambiando. Es más liviana y... la famosa Porque Yangulani hoy en día Sudáfrica, oscila más. Y después, como te digo, Oscila. las variantes, que era cambiársela al otro palo, buscar el palo del arquero, porque de ambos lados puede ser. Y yo te digo, y eso que se me ocurrió a mí fue el último año que yo jugué en Palestino. Estaba Juan Carlos Carotti, era el técnico. Entonces yo estaba practicando y hubo un momento en que me dice, ya Coque, yo creo que con eso tenemos. Y ahí yo me ilumino y digo, no, espere, profe, es que quiero practicar un tiro libre contra Colo Colo. ¿Sabes por qué? Porque yo el año 95, jugando por Deportes Concepción, le ganamos 3-0 a Colo Colo y yo le hice 2 goles al Rambo de tiro libre, uno al palo de él y otro por encima de la barrera. Don Rampito. Entonces, después de eso, cuando yo jugaba contra Colo Colo, lancé tiros libres con Concepción, después con Wander y me saltaba la barrera.
pelotas que iban muy bien dirigidas, de repente le pegaban a Emerson, a Pedro Reyes, a todos los que estaban en la red. Entonces, Don por Pedro eso, Reyes. ahí yo me acuerdo y le digo, no, mire, quiero practicar un tiro libre con... hágame un favor, mira, sí, mira yo, hágame un favor, vaya, dígale a los de la barrera que cuando yo le vaya a pegar, salten todos. Salten. Estaba por el lado de un derecho, ¿cierto? Y vengo y yo ya la practico. Le dijo yo voy a la pelota y le pego fuerte de empeine, a ras de suelo. La pelota salió pegada al palo, no entró. Pero sabes tú que la reacción del loco Romero, que Andrés Romero se llama Palestino. también, el de Palestina, Loco- claro, él estaba en el arco. Loco Romero. Pero como quedó con una cara como diciendo, "Ah", porque no reaccionó. Entonces yo vengo y le digo al técnico, le digo, ya, con ese tengo. Si el sábado hay un tiro libre frontal con Colo Colo, acuérdense que le voy a hacer un gol por debajo de la barrera, digo yo. Y si justo se da el tiro libre, y yo le pego fuerte, saltan todos los de Colo Colo y el rompo cuando quiero reaccionar, ya la pelota estaba dentro. Sección Qué Jugabet. No, extraordinario. ¿Sabes qué nostalgia pura? Yo creo que todos nuestros televidentes y seguidores se le dicen los pelos con esta historia de los 98. Ya estamos en una hora, pero no, se nos pasó volando. Increíble. Sí. Tengo que hacer una última sección de un nuevo A ver. auspiciador que tiene que ver con el máximo rendimiento, pero aprovecho ya antes de hacerle un regalo de parte de toda la producción de Fútbol y Parrilla. Primero para el Pollo, que es Colo Colino Corazón. Este es el álbum de Panini de Colo Colo Campeón. Del año pasado. El álbum de Colo Colo Campeón tiene unos pósteres ahí del centenario maravilloso con 12 sobres. Pollito para ti, por parte de Panini, el álbum de Colo Colo Campeón del año pasado. Y para nuestro Coque Contreras le tengo un vino de muy fina selección. Yo se lo voy a mostrar acá. Muéstrelo ahí. Ahí. De la Siegel. Siegels Wines, tradición familiar. Somos una viña de tradición familiar y trayectoria que por generaciones se ha dedicado al arte de producir vinos hace más de 30 años, reflejados en su lugar de origen, el Valle de Colchagua, corazón mismo de la reconocida zona vitivinícola de Chile. Así que para usted, para su casa, además de la doble estadía ahí en Windham Petra, si usted... Cuando quieran. Cuando quiera. Sí. Y yo aprovecho también un gran amigo de la región del Biobío, don Marcelo Castillo Badilla. Como pecas pagas, en el fútbol se da mucho eso, como pecas pagas, pero en este caso es como pecas plagas. Mira. Este libro es una fascinante colección de relatos que entrelaza el mundo de los insectos, arácnidos, roedores y murciélagos con la vida cotidiana de los seres humanos. O sea, es un culto a la metáfora. Así que este libro recién editado y relanzado, fanático de Deportes Concepción también, don Marcelo Castillo, que le vaya muy bien. A usted también, que ha hecho mucho libro. Mucho Gracias, lindo, ¿no? ¿verdad? Qué lindo eso. Y lo último, porque está muy pendiente, muchas gracias a la confianza brindada, tenemos una sección que se llama Máximo Rendimiento. Máximo Rendimiento. Y la pregunta es corta porque ya se nos va el programa. Pollo, nosotros tratamos de Fútbol y Parrilla sobre todo con una propuesta del polaco, trascender el deporte, trascender el fútbol, hablar de otras cosas, de la industria, por ejemplo, donde estamos vinculados ahora a medios de comunicación. ¿Cuál fue tu Pero prime? ¿qué sabe él de comunicación? Ha hecho más No cosas que, no tiene nada que que ver, Julio weón. César Rodríguez, ¿no? Estamos por estar por ahí. Palabras mayores. Palabra mayor. Él es de Hualpén. En el caso tuyo, Pollo, ¿cuál ha sido tu prime como comunicador? ¿Cuál fue el programa quizás que más cariño le tenís? ¿Cuál fue el año que tú ubicarías yo y acá, de verdad, me transportaría y lo viviría de nuevo? No, hay hartos programas de los cuales me siento muy orgulloso. El sábado por la noche, un programa de Sábado por la conversación. El noche. polaco por ahí le mostré una foto de cuando 25 años atrás hicimos ese programa, nos ganamos Todos el lo he premio visto, como, todos. como No, mejor perdón, programa de no, conversación. Nos mostraste una foto, no sé si la podemos poner después, ¿la podemos producir? Sí, la pantalla. Una foto que donde nos invitó. Estaba ahí con Tenía pelo. pelo. ¿Y sabe quién más estaba? Adivina. El señor Fernando Vergara, Entre otros. que Cachete. no tenía cachete, estaba así. Que tenía pelo largo, como el tiempo que se quería Arjona. Y Se adivina veía quién. lindo. ¿ya? No. Y el otro, la sección que nosotros que. No, No, Ears. estaba tan fácil. Orejón Bueno, Poli. con Poli. Tenemos Sí. una sección Cuando aquí. tenía la oreja... Si tú quieres decir algo de Poli, aquí estás totalmente libre para hacerlo. Dante, claro. Le damos Sí, siempre Dante. a Poli. Ya, pero en general lo que te quería apostar es que son muchos los programas de los cuales me siento muy orgulloso, pero lo pasé muy bien en El Pollo en Conserva, la pasé muy bien en Así Somos, programas que siempre pretendieron llevar la entretención a un extremo. Siempre traté de jugármela porque ojalá alguien se enojara y se sintiera
pasado a llevar en las costumbres en términos de que éramos vanguardia, éramos atrevidos y audaces. Hoy día quizás se ve con Aparte, otro ojo. enfrentando a una industria que era muy... o sea, Sí, con matinales, weón, que tenían el David triple presupuesto. David y ustedes, Goliat, po, David y claro. Goliat, pero lo pasábamos bien. Yo creo que en la tele yo me he propuesto no ser primera figura, sino pasarla bien, entretenerme y descubrir gente. Creo que tengo ese es el mayor motivo de orgullo. Haber sido capaz de darle espacio a mucha gente que después terminó destacándose también en los medios. Creo que ser semillero o ser un descubridor también es una cosa que me llena de orgullo, más allá de los programas que puedo haber hecho. Pero para cerrar, el talk show, el último programa que hicimos, que evolucionó en varias frentes en términos de entretención, terminó siendo finalmente un programa periodístico del cual me siento súper orgulloso de haberlo hecho. Los últimos 6 años era un periodismo duro que me llevaron a sentir que era ya el último paso en términos de comunicación, y por eso me atreví un poco a dar el salto y atreverme ahora a ser candidato a diputado. Porque desde la perspectiva del periodista uno critica, cuestiona al poder, pero otra cosa es con guitarra y otra cosa es estar adentro, y yo creo que si uno quiere hacer un aporte, más que siempre estar tirando la piedra o la crítica y el cuestionamiento, es tratar desde adentro provocar algún cambio. Entonces ahora me voy a infiltrar. Camino Voy a político. infiltrar, así que desde Ahora sí que lo voy a vamos a ver si podemos hacer cambio. ¿Qué se viene, Espérate, qué se viene hoy? el máximo, el prime de Coque, ¿cuál fue? Bueno, encontré un artículo muy breve que se llama Tinta Amarilla, uno de los diarios más prestigiosos de Las Palmas, donde dijeron que el mejor refuerzo, 30 años, Coque Contreras. El mejor refuerzo en 3 décadas, el Coque Contreras, Unión Deportiva Las Palmas. Tremendo orgullo, en un momento que era muy difícil Increíble. partir a Europa. ¿Cuál fue tu prime, el año que escogerías como tu mejor momento futbolístico? Máximo rendimiento. Bueno, debe haber sido ese año del ascenso con Las Palmas, porque salió todo muy redondo. Yo fui el goleador, bueno, estuve peleando incluso hasta el último partido por ser el pichichi de la segunda división ahí en España, Siendo bastante ofensivo. pero además fue todo por lo que significó para la gente. Yo les cuento a mis amigos y decía que yo vivía frente al estadio, conseguí un departamento, pero no cruzaba la calle caminando. Yo incluso siempre me tardaba mucho en salir por el tema del acoso de la gente y todo. Pero esperaba y me decían, no, la gente está en tal lugar, está tan arriba, en la parte central donde uno salía del estadio. Yo salía por esta donde estaban los camarines, pero yo ponía un pie y la gente, ¡allá está Coque! Me agarraban, te juro. Y no caminaba, se me tiraban todo encima, de repente se me metía una cabeza entre mis piernas y ¡pum! Y me levantaban para arriba. Y empezaban a pasearme ahí por la calle y todo, que me tocaban, que chileno, que te juro, era todo, ¿Año? estoy hablando año 84, 85. 84, 85, pero te juro ¿Qué edad que tenías era tú? impresionante. Yo 25 años. Alucinante. Claro. Joven ahí. ¿Me entiendes? Claro. Ultra popular te y juro. querido. No, y me paseaban un buen rato, me daban las gracias y después me dejaban ahí en el portal del edificio, se despedían de mí, yo les decía chao, ya me metía al ascensor y ahí se iba la gente. Entonces fue una cosa que incluso, porque allá eran mucho más fríos que acá en Sudamérica, me llamaba mucho la atención, pero tenían eso, ahí, y entonces ahí ya como que me empecé a identificar con el equipo y la gente le encantaba mi forma de jugar en realidad, y era muy raro, ¿por qué? Porque allá en España el fútbol técnico era el fútbol canario. Y a ellos les llamaba mucho la atención las cosas que yo hacía jugando. O sea, que de repente metía un pase sin mirar y dejaba a un compañero solo, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese fue el momento preciso. Porque Marcaste una historia impresionante. Estamos finalizando este gran programa. ¿Qué queda en adelante? ¿Diputado, candidato a diputado? Ahí vamos a ver qué ¿La pasa, política? pero quiero agradecerle la invitación, viejo. Yo creo que es bueno conversar. Siempre yo he dicho, y muchos de los programas que he hecho han sido de conversación. Y es la forma de comunicarnos, la forma de entendernos, la forma de conocernos. Viva la conversación, así que salud por eso. Salud, muchachos. Gracias por la invitación. Salud por eso, que te vaya muy bien. Encantado. Oye, Coque, ¿qué se viene en adelante? no, ¿La parte formativa? Formativa, total. Seguir corriendo a la escuela de fútbol. Intentando sobre todo hacer números 10. Yo busco, hacen falta. Es un tema difícil, ¿eh? Desafío. trabajo con ellos, porque hay chicos bien interesantes que juegan muy bien, ¿entiendes?
pero que después les falta, no se sacan el provecho necesario. Estoy en esa pelea porque con todas estas metodologías nuevas que han aparecido, yo he visto que se ha perdido mucho lo que es la parte más importante del fútbol, que es lo técnico, ¿entiendes? Así que en esa pelea estoy. Bueno, estamos finalizando Sí, señor. capítulo 27. Muchas Seguiríamos. gracias, No, Pollo, gracias, por Pollo, la gracias, maravillosa gracias, Don Coque. gracias. No, Pollo, muchas gracias por la Pareciera como si invitación. fueran Muchas 10 minutos Encantado. que se hicieron Es verdad. en 60. Nos vemos una próxima, sí. un próximo capítulo Así que un aplauso para los Fútbol de invitados. Parrilla. Muchas gracias por venir. Chao, gracias. Chao, gracias. Ok.